Hoy día nosotros vamos a seguir entonces esta senda por los milagros de Jesús, reflexionando sobre el milagro que está relatado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos del 31 al 37. Marcos 7, del 31 al 37. Es el relato de la sanación de un sordomudo. Marcos 7, 31, 37 dice así, ahí los van a proyectar. Dice: Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con su saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Las indicaciones geográficas que nosotros tenemos al principio de este relato, que son bastante detalladas, tienen como objetivo comunicarnos que Jesús está en medio de regiones que son paganas, regiones paganas que rodean a Galilea. Con esa actitud lo que quiere hacer el autor es dejar claro que el Evangelio también ha llegado a tierras paganas y que también es para tierras paganas. De hecho, Jesús se encuentra en medio de la Decápolis, dice el texto, y es en ella donde sucede el relato, ¿no es cierto? La Decápolis fue un grupo de 10 ciudades de la frontera oriental del Imperio Romano que se agruparon debido a su idioma y su cultura. Fue centro de la cultura greco-romana de esta época y era un lugar importante para los griegos, pero que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Eran ciudades con templos griegos, de religiones paganas, con diferentes dioses, muchas de ellas con ritos, con liturgias extrañas, con sacrificios de diferente tipo y un total desconocimiento de Yahvé. Y con eso entonces la idea del texto es esta: demostrar o decir a nosotros o al destinatario del Evangelio, a los lectores, que hay una apertura del Evangelio hacia los gentiles. Es como si dijéramos nuevamente, como lo dijimos hace unas semanas, Jesús nuevamente se manifiesta aquí fuera de la cajita. Porque en lugares paganos como estos, por donde andaba Jesús, es donde menos esperamos encontrarnos con Dios. Pero es exactamente allí en donde Jesús anda. El punto es que Jesús no se contamina por el hecho de andar con paganos. Y nosotros tampoco debiéramos tener el miedo de que eso pase a nosotros. No podemos andar por la vida preocupados de no contaminarnos con la maldad. A veces veo eso en el cristianismo. Es que lucho con los pecados,
estoy constantemente huyendo de la tentación. Preocúpate de las cosas del Señor y tú vas a ver que no vas a tener siquiera tiempo de estar preocupado de las tentaciones. Nosotros queremos nuestras iglesias santas, pulcras, limpias, en donde solo entre gente santa. Pero preocupémonos mejor de hacer el bien, de amar, de abrazar, de acompañar al que sufre, de dar de comer al que tiene hambre y de dignificar a los que han perdido el sentido de la vida, porque así nos alejaremos de la maldad. Así nos haremos santos. No escondiéndonos de nuestra maldad, sino que todo lo contrario, nos hacemos santos cuando nos exponemos a la maldad, cuando abrazamos al impuro y lo sacamos desde la impureza en que él está viviendo, de tal manera que Dios se revela en su vida, se manifiesta la luz de Jesús y ahora no solo nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, sino que ando por la vida diciendo: mira lo que Jesús ha hecho en mi vida, porque lo mismo puede hacer en tu vida. Y entonces llevan a Jesús a un hombre sordo-mudo, ¿verdad? La multitud, la sociedad aquí, lleva al necesitado a Jesús. Y eso también puede ser un llamado de atención para nosotros como Iglesia de Cristo. Porque si hay algo que nosotros como iglesia debemos hacer, es ser un elemento, una herramienta para que las personas puedan encontrarse con Jesús. Y hay que tener cuidado con que la gente no venga a encontrarse con la iglesia, con el templo, con nuestros dogmas o con la forma en que somos iglesia. Porque si eso pasa, la verdad es que nosotros nos estamos equivocando, no estamos haciendo la pega. La gente al venir aquí y al entrar por esas puertas, o al encontrarse con nosotros en la vida, en el día a día, en la semana, tienen que encontrarse con Jesús. La gente no debe venir aquí a encontrarse con nuestra liturgia, ni con el pastor, ni con los estatutos de la Alianza Cristiana Misionera, o con nuestra declaración de fe. Puede que todo eso esté bien, no está mal, pero ese no es el fin de nosotros. La gente al llegar aquí tiene que encontrarse con Jesús, con el Dios que se hizo carne, con el Dios que se sacrificó con muerte de cruz y que resucitó al tercer día. Entonces, en ese sentido, es mejor que nos hagamos invisibles. Porque a veces, que hemos peleado por las cosas que a nosotros nos parecen. Peleo incluso con amigos, con familiares, porque tenemos ese sentido de defender lo que es nuestro, de defender lo que nos parece que está bien. Defendemos nuestra cajita. Hagámonos invisibles para que Jesús se haga visible. Porque cuando nosotros desaparecemos, Jesús se muestra. Nosotros sabemos hoy que en muchos casos la mudez, el hecho de ser mudo, de no poder hablar, es consecuencia secundaria de la sordera en realidad.
ya que la desaparición del sentido del oído atrofia la capacidad de hablar. Entonces, los sordos mudos no es que sean sordos mudos, sino que más bien la mayoría de las veces son personas sordas que por ser sordas pierden el habla. ¿Sí? Entonces, de hecho, no es correcto decir sordo mudo, como muchas veces se acostumbra. Son personas sordas, son personas sin audición. Es interesante que quienes llevan el hombre aquí a Jesús son gentiles, son impuros. Para el pueblo de Dios, el pueblo judío, son paganos. Pero aún desconociendo a Yahvé y practicando otras religiones, esta gente reconoce en Jesús la capacidad de sanar al discapacitado. Y no solo llevan al hombre, sino que suplican a Jesús que ponga la mano sobre él. El relato sigue contándonos que Jesús toma al enfermo y lo lleva a un lugar retirado. Y muchas veces, la verdad, es que Jesús también quiere estar a solas con nosotros y nosotras en lugares retirados. Jesús aparta de la multitud al hombre y trata de manera personal con él. Dios, querida iglesia, en la persona de Jesús es personal con cada uno de nosotros y nosotras. Es por eso que se hace muy difícil que juzguemos al otro, que juzguemos a los demás. Porque Dios trata conmigo mis pecados, mis problemas, mis cargas, mis culpas. Jesús, cuando llega a nuestras vidas, nos lleva a un lado, nos mira a los ojos y habla solamente con nosotros, porque Él nos conoce. De hecho, pareciera que uno se olvida de estas cosas. ¿Jesús quiere que confesemos nuestros pecados a Él? Sí, es necesario confesar nuestros pecados. Pero no es que Jesús diga, no te creo. No me digas. Si tú no me dijeras, oye, yo ni me lo imagino. Cuando decimos a Jesús, Jesús, ¿le digo algo? Este soy yo. Esto. El Señor, yo creo que nos mira y dice, sí, yo ya lo sabía. Quédate tranquilo. No tengas vergüenza de mí. Yo ya te conocía. Jesús entonces le pone los dedos en los oídos y humedece con su saliva la lengua paralizada del hombre. Mira al cielo como quien hace una súplica, una oración, suspira profundamente y dice, ábrete. Y yo encuentro esto hermoso, la verdad. Porque la actitud de mirar el cielo y suspirar es muy común en nosotros los seres humanos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas hemos pasado por situaciones que nos hacen suspirar y mirar al cielo? ¿Alguien nos enseñó eso? ¿Lo hacemos porque alguien nos dijo?
decimos, enseñamos eso a nuestros hijos. Mire, hijito, venga. Cuando tenga una situación compleja, usted lo que tiene que hacer es mirar al cielo. No hacemos eso. No es algo que se aprende. Es algo que es inherente de nosotros. Es algo que es parte de nosotros. Es algo que nos nace cuando estamos en una situación difícil. Y entonces podríamos preguntar, fíjense, cuando Jesús mira hacia arriba y suspira, ¿está Jesús actuando como ser humano? ¿O será que nosotros cuando miramos para arriba y suspiramos, estamos ejerciendo un acto divino? O más bien, ¿cuánto hay de ser humanidad en Jesús? ¿O cuánto hay de lo divino en nosotros? Quizás sea una mezcla de ambas cosas. Porque Jesús, al hacerse carne, al hacerse hombre, actuó como hombre, sí. Pero por otro lado, nosotros, nosotras, somos hechos, imagen y semejanza de Dios. Y entonces es muy probable que muchas de nuestras actitudes sean imagen de lo divino, imagen de nuestro Creador. Porque les digo una cosa, no todo está perdido. Por medio de nuestro Creador y por medio del Espíritu Santo de Dios, hay bondad en el corazón del ser humano. Y la expresión ábrete aquí es una expresión dirigida al hombre que hasta ahora es incapaz de oír, pero no es un llamado, fíjense, a sus órganos enfermos. O más bien, no es solo un llamado a sus órganos enfermos. No es solamente ábrete oídos, ábrete boca. Esta expresión también es ábrete tú. Ábrete tú. Porque una persona, principalmente en este tiempo, que no puede ni oír ni hablar, es una persona que no es. Es una persona que no es ser. Si no escucho a los demás y tampoco puedo decir a los demás lo que pienso, entonces de alguna forma yo no existo como persona. ¿Sí o no? Cuando digo lo que pienso, cuando expreso mi razón, estoy siendo a ustedes acá. Yo ahora estoy siendo. Yo estoy comunicando algo. Pero si ustedes no consiguen comunicarse conmigo y yo no consigo hablar con ustedes, simplemente no soy. No estoy. Soy ignorado. Entonces, que Jesús abra los oídos del sordo significa en este contexto que Él puede regalar inteligencia al hombre. Inteligencia que por lo demás es necesaria para que nosotros tengamos fe. Porque sin esa gracia de Dios, el hombre es un sordo, fíjense, respecto también del Evangelio de Cristo. La afirmación al final del relato de que Jesús hizo todo bien se apoya en la observación final del relato de la creación que está en Génesis. ¿Se acuerdan de Génesis 1:31? Y vio que hizo todo bien. El Dios de Génesis
es el mismo Dios que está ahí con este hombre. Y además nos recuerda Isaías 35, 5 y 6, donde Isaías describe la llamada salvación mesiánica. Isaías dice así, y es hermoso. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Qué cosa más linda, las palabras de Isaías. Se fijan que mediante la actividad de Jesús lo que sucede es que se renueva la creación caída. El ser humano vuelve a tomar su lugar, su posición. Y entonces en actuaciones como esta de Jesús se hace presente la redención mesiánica anunciada por Isaías. Querida iglesia, miren, no hay alguien tan pagano como para que Jesús no pueda entrar a su tierra. Por eso mi bienvenida fue como fue. Porque puedo apoyarme para decir cosas tan fuertes como la que dije. No hay multitud tan impura que Jesús no pueda andar en medio de ella. Para Jesús no hay distinción entre puros e impuros. Esa distinción la hacemos nosotros. Y fíjense, estos serán paganos, pero se preocupan del sordo mudo. Serán paganos, pero llevan el sordo mudo a Jesús. Y al final, esos mismos paganos, eso poca cosa, esos que no conocen a Dios, salen propagando a Jesús, dice el texto. Esos paganos impuros salen propagando a Jesús. Esta gente que no es de Dios sale hablando de Jesús. Los paganos del relato reconocen la autoridad mesiánica de Jesús, mientras que los judíos, el pueblo escogido de Dios, no. Hay que tener cuidado. No sea que nosotros dejemos a Jesús afuera, mientras nosotros estamos contentos aquí adentro. Mi oración ya en esta tarde es que Dios abra nuestros oídos, como hizo con el hombre, y que nos destrabe la lengua a nosotros, como hizo con este hombre, para que igual que este hombre, miren lo que dice el texto, empecemos a hablar normalmente, a hablar como somos, sin dar muchas vueltas, sin buscar palabras rebuscadas. Tenemos todo un vocabulario nuestro. Somos buenos para las palabras, para las expresiones. Pero la gente afuera no anda atrás de expresiones bonitas. De hecho, yo pienso muchas veces que las personas afuera nos ven a nosotros como extraterrestres, como gente rara. Entonces, tenemos que aprender a hablar o llevar en cuenta que necesitamos hablar, porque no es que no lo sepamos, pero necesitamos hablar con las personas allá afuera normalmente. No necesariamente tenemos que decir, mire, yo le voy a hablar del Cordero de Dios, porque Él, por medio de su sangre, puede lavarlo de sus pecados. ¿Qué? ¿Cómo? Cuesta entender. O simplemente te hacen así.
Ya, sí. Sí, hablemos normalmente, porque solo así la gente va a estar asombrada. Y solo así Dios se va a manifestar. Dejemos a un lado nuestros prejuicios y colores, nuestras banderas, nuestros estandartes, para simplemente hacer la voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Mi oración en esta mañana, en esta tarde ya, es que lo único que salga de nuestras bocas sea siempre un ábrete, y no palabras de juicio o de maldad. Ábrete. Y que el amor de Cristo se derrame en medio de nosotros hoy y siempre. Porque si eso pasa, nuestros oídos se abrirán y nuestra boca también se abrirá. Nuestra lengua se destrabará. Y es Dios mismo el que nos va a capacitar. Y es Dios mismo el que nos va a dar las oportunidades para que podamos comunicar a los demás y dar a conocer a este Cristo. Supe que la ganadora de la muñeca de ayer, ¿sí?, es una mujer que la hermana Mercedes conoció en la micro hace 2 semanas. Y me dicen que ayer estaba feliz, estaba contenta. ¿Saben por qué, hermanos, hermanas? Porque probablemente ayer, acá con las mujeres, encontró un espacio que ella a lo mejor no tiene en su vida. Se le abrieron los oídos y se le abrió su boca. A veces las personas no tienen el espacio para ser quienes son. A veces las personas están enterradas en sus dolores, en sus penas. A veces han aprendido de sus papás, de un papá, de una mamá: tú eres poco, tú no eres nadie, tú no vales. Pucha, que eres tonto. ¿Cuántas veces te he dicho lo mismo? Oye, de nuevo con esta nota. ¿Eres tonto qué? Yo no era así. Yo a tu edad, bla, 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 bla. ¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo? Y por ahí va. A veces es un jefe. A veces incluso es tu esposo o tu esposa. Hay personas, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, que viven bajo el yugo de su marido. Yo he visto iglesias que el marido entra por la puerta, así, mira. Perdonen que... La mujer venía 5 pasos más atrás. ¿Y cómo venía? Con los hijos. Uno por acá, el otro por acá.
¿Sí o no? Personas que no tienen espacio. Personas que están atrapadas. Ábrete, dice el Señor. Ábrete. Sé gente. Toma tu lugar. Descubre quién eres en mí. Aprende de mis maravillas. Vive la vida en plenitud que yo te tengo a ti. Porque no hemos sido llamados a ser esclavos. Y menos de nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros padres o de quien sea. Querido Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra. Y solo te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Y que tú nos ayudes, Señor, a que donde quiera que vayamos, seamos agentes de cambio, entregando libertad a los demás, abriendo los oídos de las personas, abriendo sus bocas, entregando de lo que hemos recibido. Y cuida, Señor, en los días que vienen de manera muy especial a la vida de Eliseo, de Elba, de María Paz, de Claudio, de Javiera y de todos los que aman a Lorena y la echan de menos, Señor. En los días que vienen van a necesitar mucho de ti, Señor. Así que te pedimos que tú te hagas presente. Y ayúdanos también a nosotros, Señor, a que podamos ser de compañía y de bendición en la medida de lo posible, Señor. Para que la carga que llevan en este momento sea más liviana. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.